mejor ser temido que amado si no puede ser ambos. Nicolás Maquiavelo. Llegaste aquí buscando eso, ¿verdad? Buscando la ventaja. Viniste buscando esa astucia peligrosa, ese truco secreto que te permita, por fin, mover los hilos del mundo que te rodea. Quieres ser el príncipe de tu propia vida, el estratega que anticipa cada movimiento, el que nunca es sorprendido, el que por fin gana el juego. ¿Crees que Maquiavelo te dará las llaves para controlar a los demás, para que la gente haga lo que tú quieres, para que te teman un poco y te respeten mucho? Pero qué ironía tan trágica, qué broma tan pesada te estás jugando a ti mismo. Buscas controlar el reino exterior, quieres gestionar las percepciones de los demás y ni siquiera eres el dueño de tu propia casa. Vives de alquiler en tu propia mente. Hay alguien más dando las órdenes. Hay un jefe que te controla desde el fondo, un titiritero en la oscuridad que mueve tus hilos, y tú ni siquiera sabes su nombre. ¿Crees que esa rabia que sentiste esta mañana fue tuya? ¿Crees que esa necesidad de complacer, esa sonrisa falsa que pusiste en la reunión, fue una elección consciente? ¿Crees que el miedo que te impide hablar o el autosabotaje que te hace tropezar justo antes de la meta, eres tú? No, eres una marioneta. Una marioneta que ha venido a una clase de filosofía política creyendo que aprenderá a ser titiritero, sin darse cuenta de que sus propias cuerdas están enredadas, tensas y a punto de romperse. ¿Quieres la astucia peligrosa? Bien, te la voy a dar, pero no es la que esperas. La verdadera astucia, la única que importa, la que realmente te hace peligroso, no tiene nada que ver con manipular a tu jefe, a tu pareja o a tus amigos. Tiene todo que ver con entender al tirano que llevas dentro. El verdadero poder, el único poder que te hará libre, es la capacidad de mirar a ese jefe a los ojos. Maquiavelo escribió un manual para príncipes que querían gobernar estados. Pero tú y yo vamos a usar sus ideas para algo mucho más aterrador. Vamos a entender cómo gobernar ese estado fallido, esa guerra civil que tienes ardiendo dentro de tu propio cráneo. Antes de que puedas soñar con ser un príncipe, tienes que dejar de ser un esclavo. Y ahora mismo, te guste o no, pagas tributo a un rey oscuro que ni siquiera has visto. Toda tu vida consciente es solo la sala de prensa del palacio, leyendo comunicados oficiales que ese jefe en el sótano te envía. Tu ansiedad, tus miedos, tus patrones repetitivos son los informes de guerra desde el frente. Y tú sigues creyendo que estás en paz. La astucia peligrosa empieza aquí. Empieza admitiendo que no tienes el control. Empieza admitiendo que el trono de tu mente está ocupado por un usurpador. Esta usurpación no fue un golpe de estado violento. Fue una abdicación lenta, silenciosa y triste. Empezó hace tanto tiempo que ya no lo recuerdas. Empezó cuando eras solo un niño o una niña intentando entender las reglas de este mundo extraño y aterrador. Aprendiste muy rápido. Aprendiste que ciertas partes de ti eran aplaudidas y otras castigadas. Aprendiste que la sonrisa traía aprobación, que la obediencia traía calma, que la fuerza o la inteligencia o la amabilidad te daban un lugar seguro. Pero también aprendiste que tu rabia, tu miedo, tu vulnerabilidad, tu deseo egoísta, tu no, tu llanto, todo eso traía problemas, traía rechazo, traía el silencio frío de tus padres, traía la burla de otros niños, y el rechazo, para un ser humano pequeño, se siente como la muerte. Así que hiciste un pacto faústico con la supervivencia. Dijiste, está bien, entiendo. Si estas partes de mí me ponen en peligro, las esconderé. Y así nació él. Nació el personaje que inventaste. Ese eres tú, el que ahora mismo me escucha, el yo que presentas al mundo, el yo amable, el yo fuerte, el yo inteligente,
el yo divertido, el yo autosuficiente. Es una obra de arte. Has pasado décadas perfeccionándolo. Es una máscara tan bien hecha, tan pulida por los años, que se ha adherido a tu piel. Ya ni siquiera sientes los bordes. Crees que la máscara eres tú. ¿Y las otras partes? ¿Qué pasó con ellas? Las tomaste una por una, cada impulso inapropiado, cada deseo vergonzoso, cada emoción débil, y las encerraste. Las metiste en el sótano de la mente, las guardaste bajo llave y tiraste la llave. Dijiste, ustedes no son yo, ustedes son malos, quédense ahí y no hagan ruido. Este, amigo mío, fue tu primer acto de gobierno. Fue tu primer acto de tiranía interna. Dividiste tu reino. Creaste una fachada brillante, tu Florencia personal y un calabozo oscuro y húmedo debajo. Maquiavelo habla de que un príncipe debe parecer virtuoso, aunque no lo sea. Tú te tomaste eso al pie de la letra. Te convertiste en un maestro de la apariencia. Tu personaje es impecable. Sabe qué decir, sabe cuándo sonreír, sabe cómo navegar el mundo social para obtener lo que quiere. Seguridad, validación, amor. Pero hay un costo. Siempre hay un costo. El costo de mantener esa fachada es una cantidad de energía inimaginable. Vives agotado, vives tenso, porque una parte de ti siempre está de guardia, vigilando la puerta del sótano, asegurándose de que ninguno de los prisioneros se escape. Te has pasado la vida entera diciendo sí cuando querías gritar no. Te has pasado la vida sonriendo cuando sentías ganas de llorar de rabia. Has fingido que no te importa cuando por dentro te estabas rompiendo. Has actuado con fortaleza cuando te sentías aterrado. Cada uno de esos actos era un ladrillo más en el muro de tu prisión interna. Cada vez que negabas tu verdad, le dabas más poder a la sombra, más poder al jefe que controla desde el fondo. Porque, ¿sabes qué? Esas partes que encerraste no murieron, no se evaporaron. Simplemente se quedaron allí, en la oscuridad, fermentando. Se llenaron de rabia, se llenaron de resentimiento y crecieron. Se convirtieron en la parte que no quieres ver. Y esa parte, ese conjunto de impulsos negados, ese es el verdadero jefe, ese es el que te controla. El personaje que inventaste, el tú que crees ser, no es el rey. Es el primer ministro asustado, el diplomático que solo intenta gestionar la crisis, mientras el verdadero poder, el poder del ejército oscuro y reprimido, reside en el sótano. Y ese poder está harto de estar encerrado, está harto de tu mentira, y ha decidido que, si no lo dejas salir por la puerta principal, saldrá por las grietas. Aquí es donde tu vida empieza a hacer agua. Aquí es donde el costo se vuelve vengativo, porque el sótano de la mente no está sellado al vacío. Tiene fugas, y esas fugas son tus síntomas. Esa ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana, ese nudo en el estómago que no tiene explicación lógica, es la parte que no quieres ver golpeando la puerta. Es el prisionero gritando desde abajo. Esa depresión que te quita el color del mundo, esa sensación de vacío aunque lo tienes todo. Es el sonido de tu propia vida, de tu autenticidad, pudriéndose en la oscuridad. Es el luto por las partes de ti que asesinaste para ser aceptado. Ese cansancio crónico, esa fatiga que ningún café puede curar, es el esfuerzo monumental segundo a segundo de mantener la máscara en su sitio. Es el trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, de ser el carcelero de tu propia alma. Pero las fugas no son lo peor. Lo peor es el sabotaje. El jefe que te controla desde el fondo es astuto, mucho más astuto que tu personaje consciente. Ha aprendido que si golpea la puerta y tú subes el volumen de la televisión, tendrá que usar otras tácticas. Empezará a sabotear tu vida perfecta. ¿Por qué crees que siempre terminas con el mismo tipo de pareja?
esa que no te valora, esa que te ignora, esa que abusa de tu bondad. Tu personaje consciente la elige porque es lo correcto o porque te necesita. Pero el jefe en el sótano la elige porque es un espejo perfecto de cómo te tratas a ti mismo. Es un grito de ayuda. El jefe está diciendo, mira, ¿ves cómo te trata? Eso es lo que tú te haces a mí cada día. ¿Por qué estallas de rabia por una tontería? ¿Por qué pierdes los estribos porque alguien se coló en la fila? Tu personaje amable se horroriza. Ese no soy yo, pero sí eres tú. Es la presión acumulada de 1000 veces que te callaste. Es la rabia del sótano que encontró una fisura y explotó, manchando a un inocente con el veneno que guardabas para ti. ¿Y la procrastinación? Ese proyecto importante que sigues posponiendo. Esa oportunidad dorada que dejas pasar. Tu personaje dice que es pereza, pero el jefe en el sótano sabe la verdad. Estás saboteando el éxito de la máscara, porque el éxito del personaje que inventaste es la sentencia de muerte definitiva para la parte encerrada. Si la máscara gana la vida, la parte auténtica morirá para siempre. Así que el jefe prefiere hundir el barco. Prefiere que fracases en la mentira, con la esperanza de que en la ruina finalmente te atrevas a buscar la verdad. Tu vida no está fuera de control por mala suerte. Está fuera de control porque hay una guerra civil interna. Estás siendo gobernado por un régimen dividido. Y ahora, llegamos al corazón de la astucia maquiavélica, la proyección. Maquiavelo insistía en que un príncipe debe entender la naturaleza humana. Debe saber que los hombres son volubles, mentirosos y egoístas. ¿Tú crees que entiendes esto? ¿Crees que eres un gran juez del carácter? Te enorgulleces de ver la maldad en los demás, pero déjame decirte el secreto más oscuro y peligroso. No ves el mundo como es. Ves el mundo como eres tú. Más concretamente, ves en los demás todo aquello que te niegas a ver en ti. Tu sótano mental está equipado con un proyector de cine de alta definición y apunta directamente al mundo exterior. Todo lo que encerraste, todo lo que juzgaste como malo, débil o vergonzoso en ti, ahora lo ves, magnificado 1000 veces en la gente que te rodea. Esto destruye tus relaciones. Esto te mantiene solo. ¿Odias a esa persona en el trabajo por ser arrogante y buscar atención? Pregúntate, ¿dónde está tu propia ambición encerrada? ¿Dónde está tu propio deseo de ser visto? Un deseo que juzgaste como vanidoso y metiste bajo llave. ¿Odias su arrogancia porque te recuerda la parte de ti que quiere brillar y a la que tú mismo silenciaste? ¿Te saca de quicio la gente perezosa? ¿Aquellos que descansan sin culpa? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te diste permiso para no hacer nada? ¿No será que los odias porque reflejan el descanso que tú te niegas, porque tu personaje de persona productiva te obliga a correr hasta el colapso? Su libertad te insulta. ¿Te irrita profundamente la gente falsa y manipuladora? Esta es la ironía suprema. Te molesta porque tú eres el maestro de la falsedad. Llevas décadas manipulando tu propio ser para encajar. El personaje que inventaste es la mayor manipulación de todas. Cuando ves a alguien más hacerlo torpemente en el exterior, te recuerda tu propio crimen secreto, y eso te resulta intolerable. Vives en un mundo de fantasmas. No interactúas con personas reales. Interactúas con las sombras de tu propio sótano proyectadas sobre ellos. Discute con tu pareja, pero en realidad estás discutiendo con tu miedo reprimido. Criticas a tu jefe, pero en realidad estás atacando tu propia ambición frustrada. Juzgas al extraño, pero solo estás condenando las partes de ti que exiliaste. Esta es la antítesis de la astucia. Es la cumbre de la ceguera. Estás intentando ganar una partida de ajedrez,
pero todas las piezas en el tablero son espejos de tus propios demonios. No puedes ganar, no puedes controlar a nadie, porque cada intento de control externo es solo una batalla perdida contra tu propio interior. El príncipe de Maquiavelo estudiaba a sus enemigos. Tú ni siquiera has identificado al tuyo, y el enemigo, el único enemigo real que has tenido, eres tú mismo. Eres el carcelero y el prisionero. Eres el tirano y el rebelde. Y esta guerra te está matando. Llega un punto en que el costo es demasiado alto. La fachada se agrieta sin remedio. La ansiedad ya no es un susurro, es un grito ensordecedor. La depresión ya no es una nube gris, es una noche polar. Las relaciones se han roto. El trabajo carece de sentido. El personaje que inventaste, esa máscara pulida, yace rota en el suelo. Y tú estás ahí, en medio de las ruinas de tu vida falsa, temblando. Este es el momento, el punto de inflexión. Tienes dos opciones. Puedes intentar pegar los pedazos de la máscara. Puedes buscar una nueva distracción, una nueva relación, un nuevo trabajo, una nueva adicción. Puedes volver a subir el volumen de la televisión para no oír los gritos del sótano. Muchos lo hacen. Pasan toda su vida reconstruyendo la misma mentira, una y otra vez, hasta que se les acaba el tiempo. O puedes hacer lo impensable. Puedes hacer lo verdaderamente aterrador. Puedes darte la vuelta, ignorar las ruinas de la fachada y caminar hacia la puerta del sótano. Este es el verdadero acto de astucia peligrosa. Este es el coraje del que nadie habla. No se trata de enfrentar ejércitos externos, se trata de enfrentar la legión que llevas dentro. Bajas las escaleras, uno por uno. Cada escalón rechina. El aire es frío, denso. Huele a miedo viejo, a ira rancia, a tristeza húmeda. Tu personaje, el bueno, el correcto, grita desde arriba: no vayas, ahí abajo solo hay monstruos. Si abres esa puerta te destruirán, te volverás loco, te convertirás en todo lo que odias. Y tienes miedo, un miedo que te paraliza, porque toda tu vida se ha basado en mantener esa puerta cerrada. Pero sigues bajando, porque la mentira de arriba duele más que el miedo de abajo. Llegas al fondo. Estás frente a la puerta. La madera está hinchada por la humedad de las lágrimas no lloradas. Pones la mano en el pomo, está helado, y giras. Abres la puerta. La oscuridad te recibe, y esperas al monstruo, esperas al demonio que te devorará. Pero al principio no ves nada, solo silencio, y entonces tus ojos se ajustan, y ves lo que hay dentro. Ves a la parte que no quieres ver, y tu corazón se detiene, porque no es un monstruo, es un niño. Es un niño asustado, acurrucado en un rincón, el niño que eras cuando decidiste que ser tú mismo era demasiado peligroso. Y junto a él ves tu rabia, pero no es una furia asesina, es tu sentido de la justicia herido, es la energía que necesitabas para poner límites y que te obligaron a tragarte. Y ves tu ambición, no es arrogancia, es tu deseo de crecer, de crear, de ser grande, un deseo que te dijeron que era egoísta. Ves tu vulnerabilidad, no es debilidad, es tu capacidad de conectar, de amar profundamente, algo que te dijeron que era patético. Están todos ahí, tus partes exiliadas, hambrientas, asustadas y furiosas. Pero no son monstruos, son tú. Son las partes más auténticas y poderosas de ti. El trabajo ahora no es matarlos. Ya lo intentaste y fracasaste. El trabajo no es controlarlos. Ya lo intentaste y te destruyó. El trabajo es sentarse en el suelo sucio de ese sótano, mirarlos a los ojos y por primera vez en tu vida escuchar. ¿Qué tiene que decirte tu rabia? Te dirá todas las veces que permitiste que te pisotearan. Te enseñará a decir no. ¿Qué tiene que decirte tu miedo? Te mostrará exactamente dónde estás siendo falso.
donde estás en peligro de perderte a ti mismo. ¿Qué tiene que decirte tu pereza? Te suplicará descanso, te recordará que no eres una máquina. La solución es la integración. Es dejar de vivir en pedazos. Es entender que no tienes que elegir entre el personaje de arriba y las partes de abajo. No eres o bueno o malo. Eres ambos. Eres luz y oscuridad. Eres el príncipe y el dragón. La astucia de Maquiavelo no era ser cruel. Era entender que un gobernante eficaz necesita tanto la virtud, la compasión, la ley, como la crueldad, la fuerza, la decisión y saber cuándo usar cada una. Tu personaje es tu diplomático. Es útil para navegar el mundo, pero la parte que no quieres ver, la del sótano, esa es tu energía nuclear. Es tu poder. Tu rabia es tu fuerza para poner límites. Tu miedo es tu brújula para la autenticidad. Tu ambición es tu motor para crear. Cuando dejas de pelear contigo mismo, cuando subes a esos exiliados del sótano y les das un asiento en la mesa de tu consejo interno, algo milagroso sucede. La guerra civil termina. El ruido en tu cabeza se detiene. La ansiedad se disipa porque ya no hay nada que ocultar. El cansancio desaparece porque ya no gastas el 90% de tu energía en mantener la prisión. Dejas de vivir en pedazos y te vuelves completo. ¿Querías ser peligrosamente astuto? Esto es, la verdadera astucia es la autoconciencia total. Es conocer cada habitación de tu propio palacio, especialmente el sótano. El príncipe de Maquiavelo no podía gobernar un territorio que no conocía. Tú no puedes gobernar tu vida si te niegas a conocer la mitad de ti mismo. Cuando te integras, te vuelvas peligroso. Peligroso para los manipuladores, porque ahora ves la manipulación con claridad. Reconoces en sus trucos las estrategias que tus propias partes usaban para sobrevivir. Peligroso para los sistemas injustos, porque tu rabia integrada ya no es una bomba de tiempo, es un láser enfocado que usas para defender lo que es correcto. Peligroso para las relaciones falsas, porque tu nueva autenticidad actúa como un veneno para la mentira. La gente que se basa en la falsedad no podrá soportar tu presencia. Se irán, y eso será una bendición. La cita inicial de Maquiavelo era sobre ser temido o amado. El chiste final es este: cuando te integras, dejas de necesitar que te amen y dejas de tener miedo de que te teman. La validación externa se vuelve irrelevante porque has encontrado la única validación que importa, la tuya. Te tienes a ti mismo, completo. El jefe que te controlaba desde el fondo ya no es un tirano. Se ha convertido en tu consejero más sabio. Ya no reaccionas a la vida como un títere asustado. Ahora eliges. Ves la provocación de alguien y, en lugar de explotar, puedes ver la sombra de esa persona pidiendo ayuda. Puedes ver su propio niño asustado. Y puedes elegir no entrar en su juego. Puedes elegir la compasión o puedes elegir un límite firme. Pero lo haces desde un lugar de poder, no de reacción. La vida deja de ser un campo de minas y se convierte en un territorio para explorar. Dejamos de hablar de príncipes italianos de hace 500 años. Hablemos de ti, aquí y ahora. El conocimiento te ha sido entregado. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya sabes quién es el jefe, ya sabes dónde está la puerta del sótano. La has sentido toda tu vida, en cada momento de ansiedad, en cada estallido de rabia, en cada noche de insomnio. La pregunta nunca fue si eras lo suficientemente astuto para conquistar el mundo. Eso es un juego de niños. La pregunta real, la única que decidirá el resto de tu vida, es mucho más simple y mucho más aterradora. ¿Eres lo suficientemente valiente para bajar esas escaleras y presentarte por fin al verdadero tú?